Bienvenidos a la tercera clase del taller. El tema de hoy es lenguaje claro y hechos de la demanda civil. Bueno, gusto estar acá con ustedes otra vez. Este video luego lo vamos a subir a YouTube. Haremos una introducción como el video pasado. Lo que les comentaba recién, que no hay plazo para hacer las actividades, háganlo en cuanto puedan. Como consejo les doy que tengan constancia. Tal vez una semana no puedan hacerlo, bueno, pero mantengan una constancia a lo largo del año, o a lo largo del tiempo que queda. Luego en vacaciones conviene descansar porque la cabeza también necesita su tiempo de adaptación, pero no, como consejo no se alejen de la lectura. No estén de diciembre hasta febrero sin leer. Bueno, manténgase leyendo. Porque cuanto más información, palabras, estructuras incorporen, va a ser mejor para ustedes. Bueno, ¿cómo andan? ¿Tienen alguna consulta? ¿Cómo están con la materia, las otras clases? ¿Tienen Zoom con otras materias? A ver, los leo por el Con chat. todas tenemos Zoom. Sí, Bueno, sí, a vuelvo mí a lo que apagar más los me está... micrófonos. Entiendo que si Sí, tienen Zoom tenemos todas Zoom las con semanas, nuestro... todos los No días, sé si a ver, todos, pero yo en mi caso con... ahí silencié a todos. Disculpen, segundo, justo estaba hablando que lo silencié. A mí me gustaría escucharlos a todos uno por uno, pero las circunstancias no nos permiten. Y yo tampoco quiero extender una charla que sea eterna y también comprendo si tienen más materias y comprendo que su oído también tiene un límite. Sí. Bueno, el día de hoy entramos en la clase 3 y el tema va a ser lenguaje claro en el derecho, pero también se aplica a otras ciencias, y los hechos de la demanda. Hagamos un paréntesis de lo que vimos hasta ahora. En la clase 1 tuvimos una introducción, nos conocimos, y el tema trató sobre cuestiones de gramática, ¿se acuerdan? Sustantivos, adjetivos, verbos, concordancia, puntos, signos de puntuación. Además hicimos una pequeña presentación en el foro. En la clase 2 nos enfocamos en esta parte de escritura de redactar hechos. Había 3 situaciones: un accidente de tránsito, la segunda era una cuestión penal de un delito flagrante, y la tercera una cuestión laboral. Obviamente la clase 3 continúa ese mismo hilo, que es lenguaje claro. Obviamente yo en cada corrección que hice he estado dando algunas sugerencias en base a estos temas. Pero que ustedes vean que cada clase están conectadas, no son temas separados. Siempre se ve más de lo mismo, de manera escalonada. Bueno, yo quería dividir esta clase primero en 3 partes. De la primera parte, hablar de algunas cuestiones de la clase 2, de los hechos de la demanda, y la segunda parte sobre el lenguaje claro, y la tercera parte, otra vez, de una manera más específica, sobre hechos de la demanda. ¿Hay alguna consulta? ¿Tuvieron alguna dificultad para hacer la clase 2? Yo creo que no, pero si alguno tuvo alguna dificultad, ¿o cómo se sintieron? ¿Fue un lío, no fue un lío? Bien. Obviamente, ustedes hicieron un párrafo, lo sumos 2 párrafos, y eso está bien. Tómense de que eso es un modelo hipotético, obviamente en un caso real, ustedes pueden ampliar con más información. A lo que voy con esto, cuando ustedes estén trabajando o quieran utilizar todas estas herramientas en la facultad u otro lugar, van a ver que son herramientas. Si ustedes quieren escribir a su forma y les sirve, y con eso ganan un caso o pueden convencer a quien quieran, la verdad que nadie va a limitar eso, porque acá también no cortamos las alas, sino que proponemos la creatividad. ¿Se acuerdan que
la clase pasada no recuerdo quién dijo un punto sobre la creatividad. Acá lo que vemos son modelos, sugerencias de escritura, que están, bueno, que son practicadas, que tienen efectividad. Después les voy a contar casos reales que he tenido. Entonces, volviendo a la clase 2, quería hacer algunas menciones. Vi que muchos participaron, la verdad que los felicito. A cada uno le hice una corrección en negrita. Tómala siempre como una sugerencia. Yo sé que a nadie les gusta que los corrijan, especialmente cuando escriben, ¿no? Entiendo eso. No es que ustedes no saben, sino que hay algunos detalles que se pueden mejorar siempre de manera artesanal. Acá estamos formando abogados de manera artesanal. Porque tranquilamente estos temas se podría dar en YouTube, un video de 15 minutos, y hablando así al azar. Lenguaje claro es así, hechos de demandas así, ya está. No, acá, por lo menos mi intención es hacer una enseñanza artesanal con cada uno de ustedes e intentar ver qué mejoras se pueden hacer para sacar mayor provecho. Pero en general han estado bien los hechos. Obviamente todos se sintieron más cómodos siendo la parte embestida, o sea, la parte víctima. Pero hay algunas cuestiones que no quiero compartir con ustedes, ahora comparto pantalla. A ver, un segundo. Acá compartí pantalla. Estas frases las saqué de sus ejercicios y les quería hacer una puesta en común entre todos, que vi que eran algunas cuestiones parecidas. Por ejemplo, acá, se encontraban prestando. Eso se puede simplificar. Se puede decir prestaban. ¿Me siguen? Uno en ese ánimo de querer explicar con palabras complejas o escribir de manera más llamativa o con un color diferente, bueno, uno juega con los verbos. Y es normal escribir de esta forma. Se encontraban prestando. O se encontraban haciendo tal cosa. Bueno, eso se puede simplificar con un solo verbo. Prestaban. Por ejemplo, acá un detalle. La calle va con mayúscula. Además que nos indica cuando uno lee que es un dato importante. Otro tema, voz activa, ¿no? Siempre para convencer, porque cuando uno quiere convencer o demostrar una idea, se puede dar en voz pasiva o voz activa. Voz activa es el formato natural, ¿no? El sujeto, verbo y el objeto. Ejemplo, el equipo ganó tal partido. No, a ver, por ejemplo, Argentina ganó contra Francia. O el partido fue perdido contra Francia, ¿no? Ahí fue perdido, está en voz pasiva. En caso de duda, les recomiendo que actúen siempre en voz activa, que sean directos. Y eso, la información para ustedes es mucho más claro, más ordenado, y que lo dé también. Que lo dé también, porque uno a veces piensa, ¿no? Que cuando uno es abogado hay que hablar difícil para confundir a la otra parte. La verdad que eso es natural. Pero corremos el riesgo que hablando difícil nos entremos en un lío, en una maraña de palabras que no sabemos qué queremos decir. Entonces, vayamos con lo simple y directo, voz activa. Otra cuestión, las palabras, ¿no? Bueno, circulaba acá, ¿no? No repetir circulaba. Cuidado con no estar repitiendo las mismas palabras. El que, o el y, o los verbos. Busquen sinónimos. Eso ayuda. Un detalle. Obviamente, si está 3 veces circulaba, no pasa nada. Nadie, no van a perder un juicio por eso. Pero son pequeños detalles que mejoran muchísimo el texto. Sinónimos. Obviamente, ustedes en la clase 2, esto no lo vimos. O sea, no se preocupen. O sea, yo no puedo corregir por nota por un tema que no vimos.
Pero para no estar escribiendo de nuevo otra vez el nombre de la persona o de o del invitente, se usan sinónimos: actor, demandado, embestido, embistente, denunciante, denunciado, o en el caso de en la cuestión laboral, trabajador, empleador. En la cuestión penal no digan imputado, porque en el momento del hecho ustedes no saben si es imputado o no es imputado, eso es otra cosa. A ver otro. Acá cuando hablan de los testigos. Dice, esto fue informado por el policía que se encontraba cargando nafta. Y yo ahí hago una aclaración, ojo, porque acá lo que está hablando es de que los testigos, o sea, el policía se encontraba cargando nafta como testigo. Pero ojo, eso en un caso real, miren, si está cargando nafta, ¿cómo hizo para ver el accidente? No se puede hacer, o sea, si yo fuese el abogado de otra parte, atacaría eso. O cargas nafta o estás haciendo otra cosa. O, ven, es una situación que genera duda. O que ustedes abren la puerta a que pueden ser atacados por ahí. Y ese testigo se cae. Su argumento no es muy sólido. Entonces, cuidado. Obviamente es un caso hipotético, pueden mentir acá, pueden inventar. Pero tener en cuenta esos detalles. Porque ustedes se están preparando para ir a una guerra jurídica, no una guerra física, una guerra jurídica. Y es mejor prevenir posibles ataques. Bueno, otra cuestión, los verbos. Siempre hablamos hechos del pasado, ¿no? Bueno, cuando es embestido. Bueno, es fue. El es de ahora. Y obviamente, explicar cómo fue esa colisión. Porque decir nada más que fue embestido, bueno, está bien. Pero ¿cómo? Porque a la hora de la prueba, a la hora de los daños, debe haber una relación. Ejemplo, si chocaba el auto por atrás a 20 kilómetros, se deduce que no hay grandes daños. ¿Mm? Ahora, pero si chocó a mayor velocidad y de frente, ¿no? Las trompas de frente, obviamente se deduce que puede haber daños muchísimo más grandes. Una cuestión de el señor, bueno, acá dice, también el señor, en el texto, ahora me acuerdo, no quedaba claro si era el demandado o el actor. Acuérdense siempre de ser precisos. Obviamente, me acuerdo que el texto se intuye que se refería al demandado, pero conviene dejarlo claro. Bueno, a ver, por eso esas palabras técnicas que dijimos, actor, demandado, investido, investiente, denunciante, denunciado. Este punto es interesante. ¿Se acuerdan que yo les dije que en una demanda uno debe tomar parte? ¿Se acuerdan? O sos actor o sos demandado, que no se puede estar con los dos. Entonces, es normal a veces estar en el medio, sin querer, sin querer. Pero debemos evitar eso. ¿Por qué? Porque ustedes están defendiendo un interés jurídico y no pueden sin querer estar defendiendo de manera tácita a la otra parte. Ejemplo, dice, déjase constancia que en el momento del accidente ninguna de las partes nos vimos afectados físicamente. Eso es complejo porque estamos diciendo que salió todo bien, que está todo bien, no hubo nada y nos quedamos sin nada. No, no. Ustedes preocúpense por su parte. Que en la otra parte, o la víctima, o el actor, quien sea, tendrá su abogado que lo defenderá. Pero ustedes no defiendan, o sea, porque ustedes están obligados a defender a una parte. Es más, en la ley de ejercicio de la abogacía, no recuerdo qué artículo, pero después lo podemos buscar, establece que estamos obligados a defender una parte, que no podemos ir en contra de los intereses de nuestro cliente. ¿Sabían eso?
O sea, eso limita a hacer algún chanchullo o alguna negociación que perjudique a nuestro cliente. Bueno, acá mi vehículo fue investigado. En este caso, si ustedes hablaban en primera persona, bueno, continúen en primera persona. Y acá, en esta frase, dice, 2 menores de 18 años. Bueno, no queda claro, porque la mayoría de edad se adquiere a los 18. Y si decimos que son 2 menores, habría que separar, bueno, a ver, quiénes eran, los nombres, las edades. Entonces son pequeños detalles que bien en general que se pueden mejorar. Principalmente, separar oraciones. Acuérdense de hacer oraciones directas. Tal vez sumar 3 o 4 informaciones, no más que eso. Luego separar, por favor. ¿Mm? Cuando ya tienen una idea, pueden separar por párrafos. Eso es fundamental. Pero en general lo he visto bien, porque han tomado el ejemplo que estaba en la página central de la clase 2. Obviamente siempre empiecen por la fecha, por el año, hagan una contextualización del lugar. ¿Quiénes eran? La persona tal, DNI tal. Sean directos, conducía a tal lugar, en qué auto, modelo, patente. Y fue investido por tal persona, auto tal, en dominio tal, X. Punto. Ahí, punto seguido o punto aparte, eso, como ustedes gusten. Ahí pueden comentar por qué calle iban específicamente, qué calle venía la otra persona, comentar luego cómo fue el accidente. Y ahí, por favor, sigan la línea del tiempo, de lo más pasado al más presente. ¿Mm? De atrás para adelante. Si van cambiando ese orden, es confuso para el lector. Sí, Martín, ¿querés preguntar por el Profe, chat? consulta. Sí, a ver. La pregunta no era por el tema de dirección. Si es una avenida, uno tiene que poner en dirección hacia dónde o poner entre qué calles y qué calles. Por ejemplo, si chocaste en General Paz, en dirección a, Sí, entiendo. o sea, en dirección a, Esos datos son importantes porque no es lo mismo ir o sea, en hacia tal dirección a Puente lugar de la o Noria o venir. en dirección a, Sí, eso a dirección a Río de la Plata. debe quedar determinado el lugar específico, y encima si va hacia dónde, eso es importante, porque tal vez el otro auto venía en contramano. ¿Mm? Entonces, explicar el lugar, la calle, en dirección a tal calle, tal vez la altura, si se puede decir. El contexto, a veces es bueno, a ver si había más autos o no, si había una bicicleta, qué sé yo, el contexto, si era un colegio, un banco, si había pozos, detalles que, que pueden servir para su defensa o para fundamentar aún más su proposición. Ejemplo, ¿no? Ustedes, ya quedan 10 minutos, em, están en una zona de un barrio que hay un colegio y ustedes cumplían las medidas de seguridad, de prudencia, una velocidad acorde a un colegio al mediodía. Pero la otra persona, el otro automóvil que venía por la otra calle, sabiendo del colegio, venía a mayor velocidad, etc. Entonces, ese factor del colegio, no les digo que es principal, pero refuerza su defensa. ¿Mm? Si ahora se hacen lío, no se preocupen, es normal, es mucha información. Lo que sí como consejo es esto, ser Hola, precisos. Ser precisos. hola, una pregunta. Sí, Una pregunta. Buenas tardes. Yo tuve el error de poner los dos menores de 18 años. Quería saber si había que especificar a cada uno o solamente poner menores de edad y nada más. claro, bueno, tampoco se estaba pidiendo alguna información de menores.
Pero en un caso real, si usted lo quiere Claro, poner, sí, obviamente determinar sí. qué función tenían dentro del accidente. Si estaban dentro del auto, si estaban afuera, si tuvieron algún daño o no. ¿Mm? Especificar nombre de apellido, documento. Porque en el coso quería, exacto, en la demanda quería poner si que ellos estaban de pasajeros en el coche que fue embestido. Ah, está bien, está En bien. todo caso Bueno, tendría que poner los nombres de cada uno de los integrantes. claro, obviamente eso en una oración separada, que quede claro. Porque eso es fundamento en el caso de que haya un Exacto. accidente, bueno, ver qué daños tuvieron. Imagínense que era un bebé, sufrió un accidente y sí, es un Sí. factor mucho más importante. O una embarazada, o un abuelito. Entonces, en caso de duda, acuérdense, Pero ahí sí, en la demanda misma se hace cada caso específico o se pone como que hay heridos y después cada persona le dará una demanda distinta a la otra parte. no, siempre en un proceso, en este caso civil, se trata de unificar. A ver, es una pregunta muy técnica, porque ¿qué pasa? Los menores se entiende que son los hijos de quien maneja, supongamos que son los hijos. Entonces, se trata de Sí, sí. unificar todo en una demanda, no hacer una demanda por cada hijo. Entonces, eso responde a un principio procesal que se trata de unificar todo, ¿no? Y obviamente eso explicado de manera ordenada y detallada. Entonces habría que hacer, entonces hay que hacer detallado en la misma demanda. Entiendo, Claro, entiendo. pero de manera ordenada, no empezar a hablar de los hijos y luego del accidente, no. Siempre de manera ordenada porque el que lo lee tiene que Y, entender que es una historia, ¿no? y el otro error que tuve fue en detallar el lugar donde se produjo el accidente. Y no entendí ahí, cuando me remarcó, mejorar la redacción. Yo le había puesto que era un cruce, que estaba oscuro en el momento del choque, que no estaba iluminado y no había ningún tipo de señalización. Me Bien, ahora puso, no, hay que mejorar fueron la tantos redacción. escritos que no Eso no entendí recuerdo el específicamente. arreglo. Seguramente que la idea estaba, ¿no? En bruto la Sí, sí, idea está. Yo lo entendí, obviamente. Ahora, lo que yo buscaba ahí era sí. que se diga lo mismo de manera más ordenada. Tal vez era separar la oración, usar algunos conectores para que no se mezcle e ir separando las ideas. ¿Mm? Cualquier cosa, Ah, usted puede sí, hacer puede de ser, sí, nuevo ese sí. ejercicio y me avisa y lo vemos. Pero lo importante es esto, ¿no? Las ideas ordenadas, Dale, perfecto. las ideas ordenadas y luego ser directos, no usar voz pasiva, tratar de no utilizar los mismos sustantivos, verbos en infinitivo. Bien, bien, ahí se fue el primer bostezo. Sí, sí, entendido. Obviamente este día gris, medio fresco, se Nada, aceptan perfecto. hasta 10 bostezos. Ya más no sé qué ponemos, yo no sé qué puedo hacer. Poner música no puedo. No. Bueno, entonces, algunas sugerencias de escritura. Cuando uno es directo demuestra una seguridad, no da vueltas. Esto es así y esto fue así y tenemos pruebas sobre cada punto que estamos postulando, ¿no? ¿No? Cuando uno es claro, conciso, directo, el que lee, no les digo que se asusta, pero se ve que es un abogado preparado o abogada preparada. ¿Mm? Ya cuando empiezan a dar vueltas, imagínense que acá hay dos cosas, ¿no? Una cuestión jurídica, tres cosas, cuestión jurídica, cuestión de hechos que no estuvimos ahí, y una cuestión de gramática o de sentido común de escritura, ¿no? Si ya vemos que, o sea, todos entendemos que el abogado o la abogada debe tener conocimientos jurídicos, mínimamente, porque si es abogado. Ahora, llevar un hecho del pasado que no estuvo ahí, bueno, y ya cuando tiene errores de gramática o de redacción o de orden, y uno ya ve eso en un escrito, y decís, bueno, si escribe así, no me imagino lo que debe saber de derecho. ¿Mm? Si ya escribe mal, desordenado,
Y eso lo van a encontrar mucho en algunos casos, que no saben qué pedir. No, o sea, ¿cómo se puede pedir algo sin tener claro lo que pasó? ¿No? Eso es impresionante. Cuando ustedes encuentran esas grietas, que ahí está su habilidad, su inteligencia, su cizaña, por si quieren decirlo, encuentran esas grietas, ustedes pueden atacar eso, porque si el texto es desordenado, dejó el abogado puntos abiertos, no es claro, repite palabras, repite hechos. Cuando un hecho se describe, ya está, tiene que ser completo, no es necesario repetir 2 veces lo mismo. O sea, porque si se repite 2 veces lo mismo, significa que no quedó claro en el primer intento, ¿no? Obviamente, si ven un escrito de ese estilo que está muy desordenado, ustedes ya toman la pauta de que lo pueden atacar por todas partes. Porque si es desordenado en los hechos de demanda, imagínense que va a ser desordenado en la prueba. Todo forma parte de una estructura, ¿se acuerdan que hablamos? Estructura, orden, precisión y claridad. Parece un spot político, ¿no? Estructura, orden, precisión. Bueno, listo. Cerramos la clase 2. Pueden seguir viendo el contenido. Y ahora entramos. Ah, ya terminé esto. Quedan 2 minutos. Si se corta Zoom, volvemos a entrar otra vez en el link. Yo, si no, lo mando otra vez por WhatsApp. Esta segunda parte del lenguaje claro. Les pregunto, ¿alguno tiene idea de qué es lenguaje claro? ¿Lo ha escuchado o lo ha leído por alguna página? ¿O se han preguntado qué es? Bueno, ya la palabra lo dice, ¿no? Lenguaje claro. Significa que hay un lenguaje que no es claro. Porque si se propone esto. Es muy interesante el lenguaje, ¿no? Todo pasa por el lenguaje, ya sea oral o escrito. Y es bueno pensar y repensar nuestra herramienta de trabajo. Literalmente, es nuestra herramienta de trabajo, no es la fuerza, no, es la palabra. Y con la palabra el valor que tiene, porque con la palabra se puede crear, se puede destruir, se puede herir, se puede crear bellos momentos, ¿no? Esas palabras que trascienden al cuerpo, trascienden en la historia, ¿no? ¿Cuántas palabras, hombres o mujeres son instaladas en el tiempo por lo que dijeron? No por lo que hicieron, sino por lo que dijeron. Entonces, tener en cuenta el valor de la palabra, ya se termina Zoom, pero y también ser conscientes del arma que tenemos, en la boca o en la mano. Arma para bien o arma para mal. Ya esto se corta, no quiero, seguimos con la idea en la segunda parte. No quiero quedar inmortalizado diciendo así. Entonces pensemos esto, ¿no? La palabra. Entonces, lenguaje claro implica un movimiento mundial, no es algo de acá de UMPAS de Argentina, sino a nivel mundial. Que en principio les comentaba el valor de la palabra, ¿no? ¿Cuánto se puede hacer? ¿Cuánto bien se puede hacer? ¿Cuánto mal se puede hacer? Y más en nuestra función de, bueno, estudiantes de Derecho y de abogados. Yo también lo que les puedo proponer que en el grupo de WhatsApp, que muy bien que han participado, que se ayudan entre ustedes, que se puede escribir de manera formal, ¿no? A ver cómo se puede decir lo mismo de manera formal, porque obviamente el grupo de WhatsApp se extiende a una herramienta de la cursada. Entonces, acomodar nuestro lenguaje a la situación. Ahora están dentro de la Facultad Nacional, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de José C. Paz, y ustedes tienen una responsabilidad, son alumnos de Derecho. Tienen una responsabilidad con la sociedad y con el Estado.
obviamente, todo el cuerpo docente. Entonces, la sociedad espera de nosotros, los letrados, ustedes que están entrando en el mundo, las palabras ajustadas, ¿no? No podemos decir cualquier cosa o comportarnos de cualquier manera, ¿no? Uno piensa, es abogado o es abogada. Entonces, darnos cuenta de la responsabilidad y el entrenamiento que estamos teniendo. Que ahora piensan, primer año es como, demasiado, ¿no? Hasta que llegue ese momento del título, pero pensar que estamos en ese camino, ¿no? Y su título sirve en cualquier parte del país. No. Ustedes, nadie es menos abogado por no haber estudiado, no sé, en Harvard, porque la estructura es lo mismo, el derecho es lo mismo. Pero ser conscientes, por eso yo siempre digo, lean, de incorporar vocabulario y ser conscientes del uso de las palabras. Y que eso denota una gran profesionalidad. Saber mucho, haber leído todos los libros, ¿no? Solamente implica conocimiento, pero el valor de la palabra ajustada, acorde, prudente, denota su jerarquía como profesionales. Se podrá saber mucho, pero si uno es un asqueroso o un mal hablado, o no tiene las ideas claras a la hora de escribir o hablar, cae mucho esa reputación. Y ustedes con la palabra, van a probar materias, van a dar finales, van a dar orales, van a dar presentaciones. Ustedes pues tienen que estar preparados para todo. Tranquilamente pueden estar al final de la carrera, dar un discurso, no sé, en el aula magna de UNPAS, y ustedes a los clientes los van a conseguir por la palabra, por teléfono, ahora por WhatsApp. Entonces, darnos cuenta de que esto es una ventaja que hay que mejorar. ¿Mm? Una ventaja que hay que mejorar. Entonces, lenguaje claro es un movimiento mundial que busca eso. Repensar otra vez cómo se escribe y cómo se transmite esa información. Es un movimiento que nació en Estados Unidos, vamos a decir 1950, como movimiento de lenguaje claro. No quiere decir que recién ahí a la humanidad se le prendió la lucecita y se pensó, ¿cómo hay que hablar bien o escribir bien? No. Esto se estudia eh, en la filosofía desde Grecia, desde Roma. Argumentación, oratoria, retórica, no es nada nuevo. Pero como movimiento mundial del lenguaje claro, esto sí es actual. Que en principio busca, no solamente se aplica al mundo jurídico, sino a toda la actividad estatal, empresarial. Sumado a que vivimos en un mundo donde circula muchísima información. Si hoy uno quiere estudiar algo o saber de lo que pasa en cualquier parte del mundo, lo puede hacer, ¿no? Es más, hasta los traductores de los diarios, uno quiere investigar, no sé, qué pasa en China, uno traduce un diario y puede saber qué está pasando en China. Entonces, hay tanta información en Internet que ya abunda, no entra tanta información en el cerebro, en la vista, en el oído. Entonces, en principio el Estado tiene una responsabilidad con los ciudadanos de transmitir información de manera acorde, bueno, al sentido común. Entonces, y ahora volviendo al mundo jurídico. Acá a nivel nacional y en provincia de Buenos Aires se está dando un movimiento que se intenta proponer lenguaje claro en todas las comunicaciones judiciales. Porque se parte de que el mundo jurídico por momentos es engorroso, oscuro, no se entiende nada, una cuestión que solamente está entre abogados o jueces, ¿no? ¿Ustedes ya han leído sentencias? ¿Cómo han estado leyendo sentencias? ¿Cuesta, no cuesta? Doctrina, Un leyes. poquito entenderlo tal vez como sea. Claro, está bien. Los libros también, o sea, todo el mundo jurídico de lectura, escritura, hay momentos que se torna muy difícil o cuesta demasiado entender, ¿no? Porque el autor o quien escribe intenta demostrar todo lo que sabe y de repente entre todo lo que sabe se olvida que
hay un pobre lector que no sabe, tal vez no tiene los mismos conocimientos, las mismas bases, y ni siquiera entiende lo que lee o le cuesta mucho. Entonces, este movimiento, pasó algo. A ver. Ahí está. Este movimiento, obviamente es un movimiento que todavía no se han hecho críticas. A cada movimiento social se le pueden hacer críticas. Ningún movimiento es perfecto. No convengamos. Yo quiero hacer esa aclaración. Es un movimiento en desarrollo, en proceso constante. Y esto se está enseñando de a poquito en las universidades. O sea, no les quiero decir que, que el lenguaje claro es lo mejor que les pasó en la vida y que es perfecto y qué sé yo, no. Sino que tiene, bueno, muchas ventajas, pero hay algunas desventajas a la hora de aplicarse. Entonces pensemos, ¿no? Toda la comunicación del Estado que puede ser engorrosa, que el mismo proceso judicial puede ser dificultoso, no digo para los abogados, pero por lo menos para las partes. Entonces, se busca de manera integral dar una vuelta de tuerca a la comunicación jurídica o del Estado, pero de manera integral, no solamente tomar una sentencia y, bueno, y desmembrarla a ver qué se puede mejorar. Entonces, como dice la palabra, se busca la claridad, la claridad. Pero esto, anoten esto, por favor, sin perder conocimiento técnico o palabras técnicas. Eso es muy importante porque hablar claro no significa, bueno, a ver, estos 3 párrafos que están acá, no los entiendo, los borramos. No, no, evidentemente no. O hablar de una forma demasiado impersonal, porque estamos dentro de una profesión que las palabras técnicas importan. Y cada palabra tiene un valor trascendental dentro de un proceso. Entonces, lenguaje claro implica llevar toda esa información y transmitirla de una manera ordenada, como venimos diciendo, ordenada, precisa, coherente. ¿Mm? Coherente. Entonces, en el campus ustedes van a ver, voy a compartir pantalla, un segundo, un segundito, ya comparto. En el campus van a ver que hay información esto es una introducción, ¿no? De qué es lenguaje claro. Si alguno quiere profundizar, gustosamente le puedo enviar información, pero para esta materia, como primer paso, solamente hacemos una introducción. Entonces, pensemos, ¿no? Acá tenemos 2 hechos, porque venimos hablando de hechos de demanda, ¿verdad? A simple vista, ¿no? El hecho A, la versión A, ¿qué ven? No, sinceramente, esto es un poco incómodo para leer. Vemos que la información es un solo párrafo, no está dividido. Y a simple vista vemos que el hecho B, que es lo mismo, está dividido en 2 párrafos y encima es un texto más corto. En ambos textos es la misma información. Ahora, el segundo párrafo, el segundo texto se ha hecho de manera ordenada, aplicando reglas del lenguaje claro. Miren, este primer texto se sacó de una demanda normal y corriente de la vida real, ¿no? Dice, siendo que el actor se encontraba de pie sobre la plataforma norte de la línea de ferrocarril y trenes, propiedad del demandado después de haber adquirido un boleto de elegirse a Ciudad X, un tren cuyo destino, bueno, etcétera, etcétera. Como ven, no hay ni puntos seguidos, ni comas, ni nada. Esto, obviamente, se sacó para estudio. Y vean cómo empieza el hecho B. El actor estaba parado en el andén del ferrocarril del demandado. ¿No? Qué simple.
Y acá vemos en en la primera oración lo mismo, pero explicado con demasiadas palabras. No quiere decir que no entendamos este hecho, pero, pero en el segundo párrafo se entiende más simple, sin tanta complicación. Y en ningún caso se pierde información. Entonces, tomen como modelos estos dos. Podemos encontrar, por ejemplo, acá dice, siendo que el actor, esto es típico, ¿no? Empezar un texto diciendo siendo que el actor. Esto es un gerundio, y en lenguaje claro se busca no usar gerundios. Qué simple empezar. El actor estaba parado. No, esto es voz activa. El actor estaba parado. Sujeto, verbo, predicado. Muy simple. Entonces, bueno, acá vemos el otro hombre, llevaba un paquete, si lo encontramos por acá, acá. Y el otro hombre se encontraba llevando un paquete. Entonces, analizar en cada oración qué se puede simplificar, qué se puede ordenar, qué se puede separar. Léanlo después de manera tranquila, vean cuáles son los cambios. Lo pueden marcar. Muy bien, entonces, obviamente esta clase, esta actividad va a tratar sobre esto. Va a haber un hecho que ustedes tienen en formato puro y lo van a tener que transformar en un texto más simple. Pero por favor, acuérdense de esto, sin perder información. Muy importante, no pierdan información ni las palabras técnicas. Bueno, como les decía, el Plain Language Movement de Estados Unidos, ¿no? Estilo llano, estilo claro, que busca, bueno, la redacción de los documentos en ámbito público y privado. Acá hay un factor que es muy interesante que hay que tener en cuenta, es a quién está dirigido el documento que uno escribe. Ustedes, es importante que desde ahora piensen constantemente en el lector. Imagínense que esto es una actividad más compleja porque tienen que pensar en su cliente, en los hechos, en lo que pasó, en la prueba, en el juicio en sí mismo. Y también tienen que pensar en su escrito y también tienen que pensar en el lector, a ver, ¿cómo lo va a leer? Porque está bueno escribir muchísimo y mirá cuánto sé, pero ahora, ¿realmente eso va a ser efectivo? ¿Realmente lo va a leer? Entonces, pensar en el lector es un hecho, es un elemento importantísimo en el lenguaje claro. Profe, ¿Sí? hola ¿Qué Ángeles. tal? Ahí como lo que estás explicando ahora, yo me posiciono en el lugar del lector cuando leí esos dos textos, que el hecho era el mismo, pero en el primero estaba tan enroscado todo, tenía tantas palabras de más, aunque tenían los mismos datos, o la puntuación era diferente, que se hacía como denso, pesado la lectura, y aunque se entendía lo que había pasado, ¿no? Que había caído el hombre, que el paquete, que los fuegos artificiales, Sí. y todos los datos que a veces por ahí, no sé si están de más, pero no son tan precisos o puntuales, y al leerlo, o sea, yo como lector, desde el lugar del lector, cuando leí el segundo caso, se comprende mucho más rápido, es mucho más simple y no dejó de existir cada dato que por ahí estaba o en forma redundante o explicado diferente en el primero, ¿no? Me pareció más interesante leer simple y comprender el 2 que el B que el A. Claro, bien. Buen comentario que haces, María. Es interesante también tener en cuenta el lector, ¿no? Es un factor que tenemos que pensar a quién va dirigido. Obviamente, si estamos en un juicio, los lectores es el otro abogado y el juez o el tribunal. Estamos dentro de un proceso. Pero si estamos dentro de la facultad, ¿quién es el otro lector? El docente o quien sea quien tenga que leer. Entonces, adecuarnos a cada circunstancia.
en lo posible. ¿Para qué? Para que nuestra proposición tenga efectividad, porque si no, y pensar de que escribir difícil es una forma de ganar cualquier situación, eso es entrar en un error, porque tal vez en el hecho A estamos dejando la puerta abierta a puntos que nos pueden atacar, y en el hecho B lo escribimos de manera concisa y cerramos los puntos. ¿Mm? Entonces, tener en cuenta que el lector dice, esto es denso, la verdad que no entiendo nada, y nosotros tal vez tengamos la mejor intención, aportamos toda la información y no logramos el objetivo. ¿Mm? En mi experiencia, yo que vengo aplicando todas estas estructuras en la actividad profesional, me he dado muy buenos resultados, muy buenos resultados. Imagínense, pensemos, siempre hay que mirar el contexto del lector o dónde está. Los juzgados o tribunales están abarrotados de expedientes, abarrotadísimos, llenos de expedientes. No tienen tiempo de leer y tal vez ni ganas, o porque son compañeros de nosotros. ¿Cuántos de acá en el curso en algún momento van a estar trabajando del otro lado del escritorio? O ya lo están haciendo algunos. Entonces, entender el contexto, que a veces leen un texto que uno propone en tal escrito y lo leen una vez o dos veces, y ser muy precisos. Ser precisos y claros. Es más, los juzgados, cuando uno escribe mal o no se entiende lo que uno quiere decir, te despachan diciendo sea preciso, tal vez con palabras jurídicas, pero por ejemplo dice aclárese el punto 2, y ustedes tal vez ahí perdieron 15, 20 días con eso. Entonces, ser precisos, ordenados, simplificar, ¿no? El lenguaje claro parece que es una tarea sencilla, pero realmente es compleja, porque es transformar todo lo que sabemos a nuevas estructuras lingüísticas. Obviamente, cuando uno entra en training, es mucho más simple, ¿no? Yo creo que con pequeños cambios se hacen grandes diferencias. Por eso, lo que yo les digo como sugerencia, antes de enviar en nuestro campus de la C2 alguna actividad, tómense el tiempo, digan, a ver, ¿esto realmente está bien? A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo mejorar? Yo con esto estoy convenciendo al docente. ¿Mm? Por eso a veces, si tienen tiempo, ¿no? Al escrito hay que dejarlo, darle un tiempo de asentamiento. Bueno, a ver, bueno, al rato miro a ver qué le falta, qué no le falta. No, justo que encontré un error. Estoy uniendo mucha información en una sola oración. Entonces, como vemos, es un movimiento mundial, y acá en Argentina hay organismos, ustedes pueden buscar por internet, que, es más, los juzgados de a poquito están estableciendo algunas normas internas. Sí, sí, sí. O, por ejemplo, no ser tan formalistas y ser más prácticos. Hace 10 años era impensado, no sé, que un juzgado tenga Facebook, o no. Porque tener Facebook hace 10 años era tal vez para postear pavadas, música, qué sé yo, familiares. Ahora los juzgados tienen Facebook, Instagram. ¿Mm? No por eso que sea una red social, no quiere decir que puedan transmitir información importante. Entonces, también el sistema de lenguaje llano implica que dejar de lado algunas barreras formalistas, ¿no? Y acercarse a la sociedad desde otro punto de vista. Entonces, como abogados tenemos que aprender a hablar como abogados, escribir como abogados, pero también tener en cuenta que tenemos herramientas de hacerlo de manera clara y precisa. ¿Mm? Antes, cuando estudiaba, no, había que hablar difícil y estudiar difícil, y bueno, ya está. Y así aprobar como se pueda. Ahora se agrega otro condimento que es muy interesante. Lenguaje claro.
Yo les recomiendo que terminada la cursada sigan estudiando este punto, porque les va a ser de mucho uso. Entonces, bueno, hay un texto, habla de unos puntos, ¿no? Economía de palabras. Cómo en una oración normal se puede simplificar. Ejemplo, ¿no? Estos son ejemplos sacados de actos jurídicos reales. Cabe destacar, ese es típico. Yo me cansé de ver esta forma de introducción. Cabe destacar que, muy jurídico, ¿no? Que en el día de ayer el juez nos otorgó un plazo de 10 días a los fines de volver a comparecer nuevamente con el apoderado. ¿Mm? Oración típica en un juicio. ¿Cómo se puede simplificar? Sin dejar de ser menos abogado. Ayer el juez nos otorgó un plazo de 10 días para volver a comparecer con el apoderado. ¿No? Entonces, tomar en cuenta cada oración que uno escribe o que uno lee y ver qué se puede simplificar, qué se puede mejorar. Cabe destacar, por ejemplo, se puede sacar, se puede eliminar. Si ustedes lo quieren usar, no hay ningún problema, nadie los va a sancionar. Es más, los pueden usar en algún momento si no quieren. Pero en lo posible, si el texto constantemente está utilizando frases innecesarias, hace que sea denso. O que sea un plomo, ¿no? Es la típica. ¿Qué libro más aburrido? Y por ahí el libro hablaba de cosas muy interesantes, pero no, y cuando uno se está cansado, menos. No, es una información que al cerebro le cuesta entrar o digerir. Entonces, pensar en esto, economía de palabras, pero sin perder información. Otra, muy interesante, no afirmar negando. Siempre hacerlo, ir a lo simple. Ejemplo, ¿no? No faltes a mi cumpleaños. No faltes. Y la otra forma es vení a mi cumpleaños. En ambos casos, la información es la misma. Cambia que una es negativa y otra es positiva. Acá hay algunos ejercicios, ¿no? Que después ustedes lo van a hacer. Miren esta oración, qué bonita que es, ¿no? Qué larga que ya vemos que... No dejo que advertí que XX tuvo la ocasión de opinar que no era necesaria una aclaración de lo señalado en su testimonio. Entonces, acá está marcado las palabras que están de más o son necesarias. No dejo de advertir, eso está en negativo, se puede decir en positivo. Que tuvo la ocasión de opinar, que opinó. ¿Mm? Vemos la respuesta correcta, ¿no? Abierto, ¿vieron que está en positivo? Acá está en negativo, positivo. Que X opinó. ¿Ven? Toda esta parte se puede simplificar con un solo verbo. Opinó. Uno no deja de ser abogado por hablar con infinitivo. ¿Sí? Entonces, acá yo le digo, no es que siempre hablen así, en infinitivo. Si ustedes quieren usar todas estas palabras simpáticas, úsenlas, pero también sepan que tengan más herramientas. Bueno, que no era necesario aclarar lo señalado. Acá, no dice aclarar, otra vez en infinitivo. Y acá habla de efectuar una aclaración. Qué detalle, ¿no? Tal vez esta es una oración y la podemos entender fácil. Ahora, pero si tenemos que leer una sentencia de 180 páginas y habla así, o una demanda o contestación de demanda que habla así, y decís, bueno, a ver qué... esto es mucho copiar y pegar, copiar y pegar. No, acá buscamos un trabajo artesanal, en la medida del posible, en la medida del posible. Otra, a ver. Fue sentenciado a prisión por un periodo de 5 meses, ¿no? Hasta ahora parece normal, no hay ningún inconveniente, pero está marcado por un periodo. ¿Por qué? Porque se puede eliminar. Fue sentenciado a prisión, a 5 meses de prisión. ¿Vieron? Este periodo estaba de más. Y se dijo lo mismo.
Bueno, acá las palabras el mismo o dicho, también típico en el mundo jurídico, típico. No significa que no se puede usar, sí se puede usar, pero, bueno, ojo, no constantemente. Acá vemos el uso correcto y abajo el uso incorrecto. Por ejemplo, ¿no? Muy simple. Luego de la lectura del expediente, se procedió a la aprobación de cada uno de los puntos incluidos en el mismo. No hay problema. Ahora, miren la solución. Luego de la lectura del expediente, se procedió a la aprobación de cada uno de los puntos incluidos en él. Se eliminó en el mismo, porque estaría repitiendo otra vez. Y la información es igual, es exacta. Entonces, ojo cuando se habla del mismo o dicho. Lo pueden utilizar, pero vean en cada oración si no están repitiendo otra vez. Otra, a ver. El automóvil se detuvo e instantes después bajaron del mismo 3 personas fuertemente armadas. ¿Cómo se puede simplificar? Bajaron de él, porque ese él se refiere al auto. Un detalle. Bueno, a ver, con dicho, durante dicho periodo la actora ni siquiera solicitó la vista de dichas actuaciones. Bueno, acá hay mucho dicho. Ya si ven que hay dicho o dichas, bueno, a ver, atención que puede haber una repetición importante. Durante este periodo, o sea, ya directamente lo eliminó, la actora ni siquiera solicitó vista de las actuaciones. Lo eliminó. ¿Qué pasa? Este tipo de elementos en la escritura forman parte de una tradición jurídica. Porque al principio uno cuando se inserta en esto no se ve la forma de escribir o cómo presentarse en un expediente. Y forma parte de una cultura jurídica. No es que está mal, sino que bueno, se dio así. Y en todas las universidades del país o de la región se han aprendido de esa forma. Pero la sociedad se transforma, evoluciona, genera cambios. No quiere decir que esto estaba totalmente mal, ¿no? Hablar así, no quiere decir eso. No es que estamos menospreciando el pasado, sino que estamos encontrando algunos puntos pequeños que hacen que la lectura sea más simple. Otra cuestión. El actor, acción y objeto, ¿no? Ir a lo simple. No sabemos cómo escribirlo o qué queremos decir. Bueno, vayamos a los manuales, ¿no? A lo simple. El quién, el qué y quién. El actor, acción y objeto, ¿no? ¿Se acuerdan? Sujeto, verbo, predicado. Muy simple. En el caso del accidente, la persona manejaba por otra calle y bueno, y fue investida. Es simple, ¿no? Los 3 puntos. Actor, acción, objeto de acción. Por ejemplo, a ver, es posible para la Corte modificar la sentencia, ¿no? Acá no se respeta ese orden y se puede simplificar. La Corte puede modificar la sentencia. ¿No? Acá está el actor, la acción y el objeto. ¿Me siguen? Son pequeñas cuestiones. Acá hay otra, ¿no? No es necesario que para el testigo que firme el documento hasta que los errores hayan sido corregidos. Si buscamos esta estructura, vayamos otra vez. El testigo, el actor, no necesita firmar documentos, la acción, hasta que los errores hayan sido corregidos. Pasamos a un nuevo punto, la voz activa. ¿Se acuerdan que esto hablamos, no? Voz activa, voz pasiva.
Obviamente, en nuestra escritura podemos usar ambas. Cada uno tiene un efecto diferente. Veamos. Si uno quiere proponer una acción, conviene siempre en voz activa, queda más directo. ¿Mm? Ejemplo. La selección argentina venció al equipo francés en Marsella. Voz activa y voz pasiva. El equipo francés fue vencido por la selección de Marsella. Anoten este consejo, ¿no? De voz pasiva. Es interesante este consejo de voz pasiva. Ustedes, en el caso de que defiendan a una persona y no quieran exponerla demasiado, pueden utilizar voz pasiva para intentar minimizar el hecho. ¿Mm? Defender a su cliente en voz pasiva. Eso genera, hay un traslado de la situación. Ahora, si son actores, conviene en voz activa. Ustedes dirigen de manera directa la pretensión. Bueno, vemos acá cómo se invierte el orden, ¿no? Activa, sujeto. Esto era lo que decía, ¿no? Cuando se pretende disminuir la responsabilidad de un defendido. El vehículo del ejemplo, ¿no? El vehículo del demandante fue dañado posteriormente. ¿Mm? Por lo general, la voz pasiva se utiliza para eso, para intentar minimizar la responsabilidad de nuestro defendido. Por eso es un trabajo artesanal. Vean en cada caso qué se puede mejorar. Acá, otro punto que venimos hablando. Oraciones cortas. ¿Mm? Oraciones cortas, no oraciones eternas. ¿Por qué? Porque genera confusión, no sabemos bien qué quiere decir. Y esto, importante, concordancia entre género y número. ¿Mm? Acá tenemos, ¿no? El imputado a las 5 de la tarde en la esquina de San Juan y Boedo, cuando iba acompañado por su primo, fueron detenidos por la policía. El imputado fue detenido por la policía a las 5 de la tarde en la esquina de San Juan y Boedo, cuando iba acompañado por su primo. ¿Qué pasa acá? Acá la policía detuvo al imputado, no a su primo. ¿Ven? ¿Ven cuál es la diferencia? Y cómo eso puede dar lugar a diferentes situaciones. No es lo mismo que detengan a uno que a dos. Como ya dijimos, evitar oraciones largas, poner un dato de información por oración, asumo un poco más, o idea por párrafo. Bueno, utilizar punto y seguido. Otra cuestión, los gerundios también. Vieron que en el otro hecho decía siendo el día tal, ¿no? Ahí ya comenzó con un gerundio. Cuando el texto tiene muchos gerundios, da lugar a confusión. No quiere decir que no los usen. Hay que utilizarlos en el momento adecuado, no constantemente. Ejemplo, ¿no? Me encontraba conduciendo. Y se puede decir conducía, simplificarlo. Bueno, acá hay una explicación de gerundios. Y acá vemos los ejemplos, ¿no? Estudió durante el verano pudiendo recibirse en marzo. Una oración que no genera confusión, ¿verdad? Pero se puede simplificar. Estudió durante el verano y pudo, acá, y pudo recibirse en marzo. Otra, ¿no? Han aprobado la ley regulando el precio de la leche. Oración también no presenta dificultad. Se puede simplificar. Han aprobado la ley que regula el precio de la leche. Y así las demás. Bueno, errores de redacción, la concordancia. Por acá, ¿no?
La Asociación de Centros de Educación Infantil, que engloba esta ciudad, la mayor parte de las guarderías privadas, consideran que los colegios hacen una competencia desleal al sector. ¿Cuál es la concordancia acá? Que este consideran está solamente afecta a la asociación y es singular, no es plural, porque es la asociación, no es las asociaciones. ¿Vieron? Y acá dice consideran, y debe ser considera. ¿Ves que acá? ¿Vieron? Eso es la concordancia en el número. Atención a eso, ¿no? Atención. Frases rotas. Uno está escribiendo y de repente la idea se cortó y no tiene concordancia con el principio. La televisión, aparte de distraernos, su función tendría que ser también educativa. Se corrige. La televisión, aparte de distraernos, tendría que educarnos. Otra cuestión, falta de correlación. El sistema permite mejorar, por una parte, el ruido de autos y altos riesgos de accidentes. Acá se habla por una parte, pero falta y por la otra. ¿Me siguen? Otra cuestión, de no repetir. Esto, atención a esto. Ejemplo, volver a reincidir. Reiniciar de nuevo. Estaba aproximadamente a unos 20 metros de distancia. Es como es bajar para abajo y subir para arriba, ¿no? Hace 4 días atrás. Otra cuestión, la ambigüedad. Por eso siempre dijimos que hay que ser precisos. Seamos precisos. Ejemplo, el deportista declaró que había ingerido sustancias prohibidas repetidamente. Y no queda claro si se refiere que declaró repetidamente o que ingirió repetidamente, ¿no? Entonces acá, el deportista declaró repetidamente que había ingerido sustancias prohibidas. Sigamos con más. Las nominalizaciones. Interponer reclamación. Típica palabra o frase jurídica. Se puede simplificar con el verbo infinitivo, reclamar. Dar autorización, autorizar. Efectuar transferencia, transferir. Dar comienzo, comenzar, ¿no? Lo van a ver. Ya se corta en un ratito Zoom, volvemos a iniciar. Entonces, acá hay otra cuestión, bueno, estilo nominal. Ahí está. Seguimos con el tercer video de la clase de hoy. Entonces terminamos las cuestiones del lenguaje claro, que son varias, ¿no? Tenemos economía de palabras, evitar el mismo o dicho, concentrarse en el actor y acción y objeto, voz activa, oraciones cortas, gerundios, y los errores de redacción, como concordancia, frases rotas, redundancia, interpretación ambigua. Bueno, todas esas herramientas, ustedes analícenlas, tomen su tiempito y las pueden marcar en el texto de la actividad. Entonces, para el lenguaje claro, ustedes tienen que hay oraciones que tienen que encontrar cuál es el error en base a esto que vimos. No se preocupen si no sale en el primer intento, que eso no se evalúa, no se preocupen, sino que ustedes dense cuenta por sus propios medios dónde está el error y qué se puede mejorar. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Quedó claro toda esta parte del lenguaje claro? ¿Hay alguna consulta? Bien, bien, bien.
Yo creo que son herramientas fundamentales para ustedes, les va a dar muchos beneficios. Les cuento una experiencia profesional que me pasó este año, va, así hace poco, en un caso real de alimentos, de una cuota alimentaria de transferencia bancaria. Bueno, em, tuve que armar la presentación en base a la pandemia, etcétera, y armar el escrito, obviamente aplicando todas estas estrategias de claridad, precisión, comentar los hechos, luego fundaron el derecho, también en la doctrina. Un trabajo artesanal, que tal vez no era muy largo, de 2 páginas, pero muy preciso y muy cargado de contenido en cada oración. ¿Mm? Lo envío por domicilio electrónico, ahí dan un plazo de 5 días para que la otra parte conteste, y cuando la otra parte contesta, la abogada en el juicio, la verdad yo nunca vi un escrito tan pobre, tan básico. Utilizaba ya, directamente no separaba los párrafos, era un texto entero. Palabras, datos importantes en minúscula, faltas de ortografía, falta de ortografía, un abuso de signos de puntuación, signos de pregunta, faltaba que ponga un emoticón dentro del expediente judicial. Muchas palabras en mayúscula. Ustedes saben que en el texto, en los textos, cuando uno escribe en mayúscula significa como que está gritando. Y además el texto no era formal, carecía de un estilo jurídico profesional. Parecía una carta, o si podemos decir más fácil, una conversación de WhatsApp. Y eso es lamentable, porque está bien, estamos dentro de un juicio y uno quiere competir o espera que su colega esté a la altura, no que escriba tan mal y ya que ya pierda la calidad de abogado. Obviamente, yo lo ataqué jurídicamente, encontré todas las fallas al texto, hasta pedí que el texto no es claro y también alguna trampita jurídica. Obviamente me dieron la sentencia fue a nuestro favor, pero estas herramientas uno las puede aplicar en cualquier momento. Y también es interesante encontrar los errores en la otra parte, porque hacen que se simplifique el trabajo. Pero da pena que un abogado no lea o no estudie y escriba o defienda a una persona como escribir un mensaje de WhatsApp. ¿Vieron cuando uno está enojado y le comentaron un chisme y lo quiere transmitir por WhatsApp? Bueno, eso parecía. Me dio esa sensación. No un trabajo artesanal, razonado, prudente. No, no, no. Y obviamente la sentencia fue a nuestro favor. Y estábamos hablando que era una transferencia bancaria de más de 50.000 pesos. O sea, vieron lo que puede ser. Un texto muy mal escrito y el perjuicio económico que fue para esa parte. Obviamente, en nuestro caso puede ser muchísimo más dinero. Pero para que vean que esto es real y que les puede dar muchos beneficios. Está bien, no tienen que estudiar para la materia, pero véanlo que es un buen consejo, que lo estudien bien. Y ahora sí, vamos a la otra parte que dijimos que era hechos de la demanda, que ya venimos hablando de esto, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos una mención de que estamos dentro de un proceso judicial? Que los hechos de la demanda no los escribimos así porque sí y no hay ningún formato, no. Estamos enmarcados dentro de un proceso. Ustedes cuando vean procesal, lo van a seguir, lo van a estudiar, van a ver que el proceso enumera una secuencia de momentos, donde se aplican los principios procesales, obviamente. Un proceso ordena una discusión jurídica para que sea válida, porque cuando se altera cada orden, puede dar lugar a una nulidad y hace que un juicio se pierda por una cuestión
procesal y formal. Pero en la tele, cuando sale algún caso que, no sé, salió libre por una cuestión procesal, y ni siquiera se discutió el caso en sí mismo, ¿no? Entonces, no sé, pienso ahora en un ejemplo. Em, la investigación penal preparatoria no se hizo de acuerdo a las garantías de derechos humanos, ¿no? Eso es un paso dentro de los primeros pasos del juicio. Luego con eso se va al juicio efectivo, al juicio oral, y si los primeros pasos están mal, los abogados pueden pedir que todo lo demás que se hizo está viciado de nulidad y por eso por ende se cae, por una relación de causalidad. Ahora, en los hechos de la demanda, sabiendo esto, que va a tener efectos a futuro, y esto es importante, estar pensando a ver hasta dónde puede llegar los hechos de la demanda, ¿no? ¿Qué efectos pueden llegar a tener? Muy importante, porque cuando se inicia un juicio o estamos dentro de un juicio, no significa que queda ahí la sentencia y terminó. No, eso puede seguir en recurso de apelación, ir a la Cámara de Apelaciones a otro nivel, y luego a la Corte. Y todo empezó por sus hechos de la demanda. Entonces, no les digo que todos los casos van a llegar a la Corte, obviamente que no, pero tener en cuenta o pensar, bueno, a ver, ser consciente de lo que uno escribe, hasta dónde puede llegar a generar efectos. Y encima de la otra cuestión, todo lo que no se dijo en su momento procesal, en su etapa procesal, uno perdió la chance. Uno no puede decir, ah, no, mira, me olvidé, señor juez, perdón, hace 3 semanas que se me cayó la ficha, faltaba este hecho que no lo junté. No, no se puede. No se puede. Hay un principio en el derecho, la propia torpeza no se puede alegar. Anoten esa. La propia torpeza no se puede alegar. No, no. Como consejo, si uno sin querer es torpe o se le chispoteó, decía el Chavo del Ocho, bueno, tratar de minimizarlo. No somos perfectos. A veces, uy, no, mira, me pasó esto, no puse aquello, no. Bueno, eso a un cliente, ojo, no se expongan, porque sabemos esta frase. La propia torpeza, no hay que legar la propia torpeza. ¿Mm? Entonces, hecho la demanda, dijimos en Código Procesal Nacional y Provincial de Provincia de Buenos Aires, artículo 330. Entonces, ahí se establece la normativa, la estructura de cómo debe ser la demanda. Porque la demanda es el marco donde se incluyen los hechos. Uno no, ejemplo, no puede hacer un escrito para la prueba, un escrito para el derecho y un escrito para los hechos. No, se unifica todo en ese acto jurídico que es la demanda o la contestación. Entonces, como es un proceso formalista, tiene que estar acorde a esos requerimientos. Y si falla alguno de esos puntos, ojo, puede dar lugar a nulidad. Ejemplo, no está claro el actor o alguna confusión. Bueno, eso es muy perjudicial. O no está claro lo que se pide. Eso debe estar claro. Se pide esto, 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 esto. O tal vez ustedes pidieron 2 cosas y tal vez tenían que pedir 5 cosas. Y lo que no pidieron ahí ya está. Porque se llama principio, anoten esto, de preclusión. Preclusión. Son como compuertas. Una vez que se cierra una compuerta, no hay posibilidad de ir para atrás. Otro ejemplo, ¿no? Uno envía una carta de documento, que en sí mismo es relatar un hecho, con algún derecho. Y bueno, uno manda la carta de documento y luego contesta, pero uno después no se puede contradecir.
en el futuro. Lo que no se envió en ese momento, ¿no? Se debe respetar un orden. Y otra cosa, los hechos forman parte de una estructura que tiene que estar en concordancia y coherencia con el derecho, la prueba, la doctrina y la petición. Muy importante, muy importante. Entonces, bueno, acá en el campus van a leer, ¿no? Esto de cómo escribir. Y acá se puede aplicar la técnica del lenguaje claro. Y esto es interesante, miren esto. Ustedes escriben la demanda, los hechos, ¿no? De manera ordenada, obviamente en relación luego con la prueba, la doctrina, la petición. La otra parte, el demandado tiene que contestar esa demanda. Bueno, ¿cómo se contesta una demanda? ¿No? La esencia, ¿cómo se contesta? O sea, tiene el mismo formato que la demanda, es algo que dice contestación, y un acápite, un párrafo donde se contesta, esto noten, cada punto de los hechos narrados en la demanda. Porque todo lo que no se contesta se acepta de manera tácita. Ejemplo, si uno hace silencio a un punto, lo estás aceptando. Ejemplo, ¿no? El compañero dijo que en el auto iban dos menores. Y uno puede aceptar ese hecho o negarlo. Obviamente, uno frente a eso luego hay que fundamentarlo en prueba. Pero si uno no dice nada, está aceptando tácitamente el hecho de que había dos menores. Ese hecho se puede negar, se puede contradecir, decir, no, bueno, había un solo menor, no eran dos. O no era menor, tal vez era uno de 19 y otro de 17. Entonces, por eso es importante que los hechos estén diferenciados de manera clara, precisa, y que se completen en sí mismos. Ahora, cuando ustedes ven esa contestación, obviamente, para eso hay fórmulas, ustedes lo van a estudiar luego en procesal. Hay una fórmula que se hace primero, niego todos los hechos, ¿verdad? Y en particular, ahí sí, empezar a negar cada hecho o aceptar cada hecho. A veces cuando no hay mucha prueba, uno, bueno, vamos a negar todo, y bueno, no, otra no queda. ¿Qué va a hacer? Uno niega, 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 por más que parezca ilógico, pero conviene siempre negar. Ante caso de duda, bueno, negar, negar, negar. Ya va a haber tiempo para la prueba. Hay otra cuestión también que ¿Nos dijimos. podemos negar? ¿Cómo? ¿Agregar? ¿Nos No. podemos negar? Sí, que se puede negar, sí se puede negar. Obvio que sí. Es el derecho de defensa. Porque es una cuestión de palabras, que eso luego debe estar fundado en pruebas. Si vas a negar y tenés pruebas, bueno, mejor. Mejor aún. Pero si negás una cuestión, no tenés pruebas, bueno, el juez luego va a decidir. Va a decidir. Porque al final y al cabo se basa en eso. En ese combate. Por eso se dice la traba de la litis. El actor notifica al demandado, contesta, se trabó la litis. Ya está bien fijo eso, ¿no? Hechos y contestaciones. Obviamente, si no concuerdan, luego viene la etapa de prueba de cada uno de esos hechos controvertidos. Por eso tienen que estar ordenados. La prueba, ahí sí, ahí entra la prueba, en coherencia. Una prueba para cada hecho controvertido, específica. Y luego la sentencia. El juez valora todo eso. Si ve que el que negó los hechos no tiene pruebas, bueno, está mintiendo, y le da la razón en ese punto al otro. Y así, así. Y luego la sentencia. Ahora, pero eso sigue una escala de argumentos. Imagínense que
el actor demanda que iba en su Mercedes-Benz, supongamos, ¿no? Hermoso Mercedes-Benz por San Miguel, y venía el demandado en un auto normal, vamos a decir, un 4K. ¿No? Ese hecho se tiene que probar, que era el Mercedes y que era el 4K. Luego el accidente se probará como sea después, pero ese hecho que es ese auto, luego no se puede cambiar que venía en otro auto, ¿no? Que no era un Mercedes, que era, no sé, un Renault 12. Entonces probar cada hecho, el auto, luego cómo era que calle, el accidente. Por eso se habla en el derecho de una ingeniería de argumentos, una estructura. Y estos mismos elementos se utilizan en los casos grandes. Ejemplo, hay tanta prueba, tantas fojas de pruebas. Bueno, ¿cómo se hace para analizar esto o estudiar esto? Un caso de mega corrupción, por ejemplo. ¿No? ¿Cómo se hace? ¿No? Testigos, declaraciones testimoniales interminables, juicios eternos. Bueno, se sigue este modelo ordenado. Se sigue este modelo ordenado. Entonces, creo que con esto estamos bien para que hagan la actividad. Bueno, ¿cuál es la actividad? Si ustedes ven, a ver, quiero compartir pantalla, denme un segundo. Comparto, ahí está. Hay dos actividades. La primera es hacer las oraciones que dijimos que están ahí, que ustedes pueden hacer muchas veces y encontrar el error. Y la segunda, en base al lenguaje claro, tenemos un hecho que está acá, dice actividad 4, hechos. Ustedes léanlo. Y este hecho que está acá hay que escribirlo nuevamente con pautas del lenguaje claro. ¿Mm? Es más, este texto se tomó de una demanda de accidente de tránsito acá en la ciudad de La Plata. Por eso dice, conducido por la calle 54, de calle 4 hacia calle 3. Acá en la ciudad de La Plata se utilizan números. ¿Mm? Un Ford Falcon. Entonces, léanlo tranquilo, vayan párrafo, oración por oración. Ya, miren, acá ya empezó con siendo. Ya empezó mal. Ya empezó mal. Se puede decir el día tal, a tal hora. Este ejercicio es importante porque seguramente se tome al final de la cursada. O antes. Como examen. Consejo. Si un docente ve que en el escrito del estudiante aparece ya siendo, ¿no? Ya es un punto muy negativo. Por favor, no empiecen escribiendo siendo. No siendo, porque es un gerundio. Siendo, utilícenlo en otro momento. En esta materia, justo acá no. Porque es muy claro, es justo, empieza con eso. Entonces, encontrar, bueno, separar oraciones. Miren, este párrafo es enorme, hay que separarlo. Encontrar frases que se puedan eliminar. Pero esto es importante, sin perder información, ¿no? No saquen información, sino saquen las palabras extras. ¿Mm? Hagan un primer intento. Esto no es que en el primer intento sale enseguida, sino que vayan practicando. Por ejemplo, esta información es importante. El día tal a tal hora. La calle tal por tal. Eso es importante. Esto también es importante. Berizo. La marca del auto, esto es importante. Ejemplo acá. En momentos que circulaba por la calle, esto se puede simplificar. Cuando circulaba por la calle,
Acá otra. Miren, acá, circulaba, está acá y acá circulación. Se repite la palabra. ¿No? Circulaba acá y circulación. No repetir circulaba. Cuando circulaba por la calle 54, por mano derecha, directamente eliminar esto en su sentido. Eso está de más. A una velocidad aproximada de 30 kilómetros. Eliminar esto, prudencial reglamentaria. No, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque es información que no hace a la esencia. Si ya sabemos que es 30 kilómetros, que está bien, que es lo prudencial. ¿Para qué otra vez marcarlo? Bueno, y así van a encontrar un montón de detalles. Otro, miren, acá. Resultado del impacto acá. Impacto acá y otra vez impacta. ¿Ven? Eso no. Bueno, esto puede quedar como resultado de impacto. El automóvil fue arrastrado arrojado de la vereda en la esquina noreste. Y colisión, ahí usen un sinónimo. O separar. Colisionó contra el poste. ¿Mm? Vean en cada párrafo, en cada oración, qué se puede sacar. Acá, esta frase también se puede eliminar, ¿no? Que lo opuesto está aquí, material proveedor de procesos en autos. BS significa vuestra señoría. ¿Mm? Vuestra señoría. Podrá apreciar que la responsabilidad... Esto se puede simplificar. Por todo lo expuesto, o por los hechos narrados, se demuestra la responsabilidad tal. ¿Ok? Obviamente, para esto, ustedes tienen... ¿Dónde está? Esperen. Acá, en el principio. ¿Se acuerdan que había dos hechos? Y abajo está en lenguaje claro. Bueno, acá hay un pequeño modelo que pueden tomar en cuenta. ¿Sí? Bien, a ver, abro micrófonos o quieren preguntar. Creo que con esto estamos bien. Hagan las oraciones, tomen en cuenta las herramientas del lenguaje claro. Luego lean el hecho, traten de imaginarlo, primero entenderlo. Y después de recién de eso, ver cada oración, qué se puede mejorar, qué se puede simplificar, qué se puede separar, las palabras que no se repitan, qué sinónimos. ¿Mm? Vayan paso a paso, oración por oración. Pero por favor, no eliminen información, por ejemplo, los testigos, o el lugar del accidente, los daños. Eso no. La información central, elemental, eso no lo borren, por favor, porque uno dice, bueno, a ver, listo, esto no va, y lenguaje claro, dale que va, y de repente era algo muy importante. Bueno, ya he hablado bastante. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Ya cansados, no? Más o menos. Sí, creo que sí. En el grupo de WhatsApp pueden consultar. Acuérdense que esto es un taller, es de práctica. Vamos a tener errores constantemente. No hay una escritura perfecta. ¿Sí? No, sáquense esa mochila de hacerlo perfecto en el primer intento. No. Nuestro cerebro de a poco incorpora información, la procesa, la entiende. Cada uno tiene su tiempo, su tiempo. Y ese proceso, ese lapso de tiempo se debe respetar. Si están cansados, recomiendo que no lo hagan, porque se van a pegar una especie de nube. Hagan de a poquito, con ganas. Traten de disfrutar esa actividad. Traten de sacarle gusto.
No lo tomen como actividad de que, uy, tengo que aprobar esta materia porque si no, ¿Mm? Háganlo con gusto, que acá entra en juego su inteligencia. Y bueno, consulten sinónimos, conectores y las herramientas del campus. Concordancia, no hacer oraciones cortas. Bueno, muy bien. ¿Alguna cuestión? ¿Nada? ¿Algo? ¿Están listos para ir a la batalla? ¿Ya quieren hacer alguna demanda a alguien? ¿Ya quieren contestar? ¿No? ¿Algo? No les digo que entren ya a un foro de discusión en Facebook. Vieron que ahora enseguida todo se discute por Facebook. Pero ustedes pueden encontrar los errores, ¿no? La discusión de repente se transforma. Eso no, no, por ahora no. Por ahora no. Pero con todas estas herramientas van a ir al campo de batalla bien preparados. Y van a dar susto al que tengan enfrente. Ir al mundial. Bien, sí, son procesos que hay que prepararse, ¿no? Uno tiene un plan. Todo llega, todo llega. Por eso acá el conocimiento es muy importante. Seguir leyendo, estudiando, perfeccionando. Nosotros también, los docentes, yo he estado dando cursos de lenguaje claro el año pasado en Quilmes, en Junín. Actualmente estoy dando el curso de lenguaje claro con otros docentes en la Suprema Corte de Justicia, que se abre ahora dentro de poco tiempo, en septiembre. Por si lo quieren hacer, o después les paso el link. Pero eso es algo, o sea, no los queremos sumar con mucho trabajo porque ustedes están con la facultad. Pero los docentes también seguimos estudiando. No, una vez que uno ingresa en la profesión, en cualquier profesión hay que seguir estudiando. Ya les comenté este caso que tuve de la otra colega que escribía mal y obviamente perdió el caso. Nosotros ganamos. Y solamente con conocimiento. Conocimiento, dedicación. Está bien, no quiere decir que con esto siempre vamos a ganar, ¿no? Porque esto es el derecho y pueden pasar muchas cuestiones. Pero maximizamos nuestra pretensión. Sí, sí, no. Acuérdense de esto es por ley, ¿no? Por ley. Puede Un sancionar abogado, un abogado no puede prometer ganar un juicio o perder. No vayan a decir, este juicio está ganado. Ni se les ocurra decir semejante barbaridad, porque se van a meter en un lío. Entonces, ustedes se pueden defender. No, miren, vamos a hacer todo lo posible para ganar el juicio. Pero el que decide es el juez. O pues, decir, hay posibilidades de ganar, pero también dejen un margen diciendo, porque esta es el derecho es una obligación de medios, no de resultado. ¿Mm? Es de medios. A diferencia de otro trabajo, no sé, siempre se da el ejemplo del el carpintero que hace una silla. Ustedes quieren comprar una silla, ¿verdad? Y piden al carpintero una silla. Y pagan por tal silla. Y van al carpintero y les dio una mesa de luz. No, ustedes querían la silla, porque es el resultado. Ustedes no querían otra cosa. Ustedes van por eso y pagan por eso. En el derecho, no, en la profesión, el resultado nunca, no lo den. Por más que lo sepan, sino siempre ustedes digan que vamos a hacer todo posible para defender su posición. Pero no prometan una sentencia o un resultado. Porque se van a meter en un lío y segundo que es ilegal. Los pueden denunciar en el colegio de abogados, en el departamento de ética. Ejemplo, hacer propaganda engañosa por internet. Contráteme a mí o a este estudio jurídico que siempre va a ganar tal caso. No, eso no. Buen consejo, porque a veces el cliente presiona, presiona, presiona y presiona y presiona.
Bueno, entonces ustedes pueden frenar con esto. Bueno, muy bien. Creo que estamos. Como siempre saben, pueden consultar el WhatsApp. Lo importante es formar un grupo de estudio entre todos. Bueno, ahora sí, ya son 8 menos 10. Hora de cerrar, ir a hacer las compras o cocinar. Cocinar o les cocinen. Ya creo que si tienen la posibilidad que les cocinen, se lo merecen. Estudiaron 2 horas de lenguaje claro, merecen un mimo. Bueno, espero que les haya servido. Como siempre es un gusto compartir este conocimiento con ustedes. Los aliento a que sigan. Y cada uno de ustedes saben el esfuerzo que hacen todos los días. Todos los días. Cada texto que leen. En la semana les voy a enviar como material extra, pero extra, no es obligatorio, un archivo PDF sobre estos temas, argumentación, que les sirve como material complementario. ¿Mm? Bueno, ¿estamos? El video luego lo subo a YouTube. Muy bien. Bueno, nos veremos la semana que viene, a las 18. Gracias, profesor. Nos vemos, profe. Buena semana. Buena semana, buen descanso. Nos vemos, profe. Buena Gracias. semana a todos. Hasta luego, hasta luego. Chao, chicos. A todos. Hasta Chau, luego. chau. Chao, chao. Chao. Good. Vamos.